Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que promete tocar las fibras más sensibles de nuestros corazones. Vamos a explorar las confidencias íntimas y emotivas que te conmoverán de Burak y Neslihan. Para aquellos que no estén familiarizados, Burak y Neslihan son dos figuras que han capturado la atención y el afecto de muchísimas personas, y sus historias personales, sus miedos, sus amores y sus luchas son verdaderamente inspiradoras. Este vídeo está pensado para aquellos que buscan historias de vida reales, de esas que te hacen reflexionar, que te sacan una lágrima, pero también una sonrisa de esperanza. Así que si este tipo de contenido te resuena, si te gusta conectar con las experiencias humanas en su estado más puro, te invito a que te quedes con nosotros y si aún no lo has hecho, te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que te va a encantar. Burak y Neslihan, dos nombres que hoy resonarán con especial fuerza. Sus trayectorias, aunque a menudo mediáticas, esconden capas de profundidad que vamos a desvelar. Hablaremos de esos momentos cruciales que marcan un antes y un después en la vida de cualquiera, de las conversaciones susurradas al oído que cambian el rumbo de una relación, de los miedos que uno se atreve a confesar bajo la luz tenue de la duda o la certeza. Piensen en esas conversaciones que se tienen en la madrugada, cuando el mundo duerme y uno se siente vulnerable, listo para abrir el alma. Es ahí donde reside la verdadera esencia de lo humano, ¿no creen? La valentía de mostrarse tal cual uno es, con sus imperfecciones y sus anhelos más profundos. Una de las cosas que más conmueve de las historias de Burak y Neslihan es su autenticidad. No pretenden ser perfectos, y eso es lo que los hace tan cercanos. Vamos a repasar algunos momentos clave que han compartido, momentos que revelan su lado más vulnerable y humano. ¿Recuerdan esa vez que Burak habló sobre la presión de las expectativas y cómo a veces se sentía ahogado? Fue un momento de una sinceridad desgarradora, donde muchos pudimos vernos reflejados. La lucha por cumplir con lo que otros esperan de ti, el miedo a decepcionar, son sentimientos universales. Y él, en su momento de fragilidad, nos regaló la fortaleza de su confesión. Por otro lado, Neslihan ha compartido experiencias que hablan de resiliencia y de la búsqueda de la propia voz. Ha habido momentos en los que ha tenido que enfrentar críticas, malentendidos, incluso ataques personales. Y su forma de responder, no con ira, sino con una fuerza tranquila y una firmeza en sus convicciones, es algo que realmente inspira. Hemos visto cómo ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes, y esa valentía para alzar la voz en defensa de lo que cree, es algo que merece ser aplaudido y admirado. Pero más allá de sus carreras individuales, lo que realmente nos interesa hoy son sus interacciones, sus momentos de complicidad, las confesiones que se hacen el uno al otro. Imaginen por un momento las conversaciones privadas que deben tener. Esos diálogos cargados de afecto, de comprensión mutua, de apoyo incondicional. Quizás Burak le ha confesado a Neslihan sus inseguridades más profundas, y ella, con su serenidad característica, le ha ofrecido el refugio y la fuerza para seguir adelante. O tal vez Neslihan ha compartido con Burak sus miedos ante nuevos proyectos, y él, con su optimismo contagioso, le ha recordado el talento y la capacidad que ella posee. En este tipo de relaciones, donde la exposición pública es constante, la intimidad se vuelve un tesoro aún más valioso. Es en esos espacios privados donde se construyen los cimientos de un amor y una amistad sólidos. Es ahí donde se confiesan las batallas internas, los sueños que aún no se han manifestado, las pequeñas alegrías que se comparten en silencio. No se trata solo de grandes gestos, sino de esos pequeños detalles, de esas miradas cómplices, de esas palabras de aliento que pueden cambiar el día de alguien. Pensemos en cómo se han apoyado en momentos difíciles. Sabemos que la vida de una figura pública no es fácil. Hay altibajos, hay momentos de duda, hay periodos de estrés intenso. En esos instantes, tener a alguien que te conozca de verdad, alguien que comprenda tus luchas internas sin necesidad de explicaciones exhaustivas, es un regalo invaluable. Las confesiones en esos momentos pueden ser tan simples como un "estoy cansado" o "tengo miedo", pero el significado que tiene para la otra persona es inmenso. Es un reconocimiento de vulnerabilidad que fortalece el vínculo. ¿Y qué decir de las confesiones de amor? No solo el amor romántico, sino el amor en su sentido más amplio, el amor por la familia, por los amigos, por lo que hacen. Cuando Burak habla de Neslihan o viceversa con esa admiración genuina, se nota que hay una conexión profunda. No es solo admiración pública sin
O el reconocimiento de las cualidades que ven en el otro día a día. Es la valentía de decir te amo, no solo en un momento de pasión, sino como una declaración constante de aprecio y respeto. Hemos sido testigos de cómo a través de sus redes sociales o entrevistas, han dejado entrever fragmentos de estas confidencias. Un comentario sutil, una mirada furtiva, una palabra de agradecimiento que esconde mucho más de lo que parece. Es como si nos invitaran a ser parte de su mundo, a vislumbrar la autenticidad de su conexión. Y esa invitación a sentir y a empatizar, es lo que hace que sus historias nos conmuevan tanto. Además, sus experiencias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuándo fue la última vez que se permitieron una confesión sincera? ¿Con quién compartieron sus miedos más profundos? ¿Han sido lo suficientemente valientes para mostrar su vulnerabilidad? A veces el miedo al juicio nos paraliza, nos impide abrirnos. Pero las historias de Burak y Neslihan nos recuerdan que es en la vulnerabilidad donde reside la verdadera fortaleza, donde se forjan las conexiones más auténticas. Otro aspecto fascinante es cómo estas confidencias evolucionan con el tiempo. Las parejas, las amistades cambian. Las personas crecen, aprenden, se transforman. Y las confidencias también se adaptan. Lo que hoy es un temor incipiente, mañana puede ser una lección aprendida. Lo que hoy es un anhelo, mañana puede ser una realidad. Y el hecho de que Burak y Neslihan sigan compartiendo sus vidas, sus éxitos y sus desafíos, nos muestra que esta evolución es una parte natural y hermosa de la vida. Hemos visto cómo han navegado por la fama, la presión mediática, las exigencias de sus carreras. Y en medio de todo eso han logrado mantener un espacio de intimidad, un refugio donde pueden ser ellos mismos. Las confesiones que comparten en ese espacio son el pegamento que une su relación, el combustible que alimenta su vínculo. Es la valentía de decir te necesito, estoy asustado, estoy feliz por ti sin filtros ni pretensiones. Sus historias nos inspiran a ser más abiertos, más honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos invitan a valorar esos momentos de intimidad, a cultivar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Las confesiones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de sanar, de fortalecer, de conectar. Son el reflejo de nuestra humanidad compartida. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes, nuestros queridos espectadores, ¿cuál ha sido la confesión más emotiva que han recibido o compartido? ¿Cómo creen que la vulnerabilidad fortalece las relaciones? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Son estas conversaciones las que enriquecen nuestra comunidad. En resumen, hoy nos hemos sumergido en las confidencias íntimas y emotivas que te conmoverán de Burak y Neslihan. Hemos explorado la autenticidad, la resiliencia, el apoyo mutuo y el poder transformador de las confesiones sinceras. Hemos visto cómo estos momentos, tanto públicos como privados, revelan la profundidad de su conexión y nos inspiran a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Estas historias nos recuerdan que detrás de las luces y las cámaras, hay seres humanos con miedos, anhelos y la necesidad de ser comprendidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de corazón que este vídeo les haya tocado el alma y les haya brindado una perspectiva nueva. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Cuéntenos sus propias experiencias, sus reflexiones, sus pensamientos sobre lo que hemos compartido hoy. Nos encanta leerlos y saber de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que ha aportado algo positivo a su día, les invito a que den un gran me gusta, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que conecte con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.